Hernán, felicitaciones por esta nueva producción, por esta nueva película. Contanos un poquito para la gente que seguramente se va a asombrar, como me pasó a mí, como le pasó a quienes la pudieron ver en festivales por el mundo. ¿Cómo surge, cuál es la génesis de esta, algo viejo, algo nuevo, algo prestado? Un nombre complicado a veces. La película nace un poco cuando yo estaba estrenando mi segunda película, un documental que se llama Casa del Teatro, que utiliza archivo para contar el pasado del actor protagonista, Oscar Brizuela. Maribel Felpeto, que es una amiga mía del barrio de muchos años, se acercó y me mostró una caja que tenía con un montón de VHS y VHS pasados a DVD que Hugo Felpeto, su padre, filmó entre el mediado de los 80 hasta el 2000. Y cuando lo vi me impresionó muchísimo el material. Primero pude reconocer el barrio de cuando yo era chico, pude reconocer la Buenos Aires en medio de la vuelta de la democracia, pero sobre todo me impresionó que estaba filmado, claramente eran películas familiares, pero estaban filmadas con una pequeña obsesión como de puesta en escena, ¿no? Era como más el trabajo de un cineasta amateur. Entonces, yo que trabajo como editor y montajista para otras películas, además de las películas que dirijo, dije, para mí esto es un tesoro, digo, acá hay algo para... No sabía bien qué todavía, podía ser desde un videoclip hasta un documental testimonial, no tenía bien claro. Pero esa puesta en escena invitaba a hacer algo más ficcional. Entonces, bueno, lo primero que hice fue juntarme con los padres de Maribel y entrevistarlos. Y ellos hablaban sobre su vida, eran preguntas muy concretas en las que hablaban sobre su vida, porque el material iba desde que ellos se pusieron de novios hasta que nace Maribel y Maribel cumple 15 años. Eh, pero en esas charlas siempre hablábamos de cine, ellos eran muy conscientes que estaban hablando con un cineasta, entonces tenían ganas de hablar de cine, de las películas que les gustaban. Y siempre hablamos del Padrino, de Buenos Muchachos, de Eras una vez en América, que para mí son como grandes clásicos de mi barrio, como del suburbio de la clase trabajadora, ¿no? Y empezamos a pensar, ¿no? En por qué esas películas se convertían en un éxito, ¿no? Y en un momento me di cuenta que muchas de esas películas tenían además como un pasado, contaban un pasado fundacional y un presente en crisis. Y cuando yo era chico, mi vieja trabajó un tiempo como computando apuestas para el Chino Sabela, que aparece en la película, es nombrado varias veces. Era un banquero, como se conoce a los capitalistas del juego, muy conocidos de mi barrio. Y ahí fue que en un momento yo le dije, bueno, hagamos nuestra versión de lo que sería una película de gángsters en el barrio. Y así que bueno, Maribel había estudiado teatro, estudió mucho tiempo teatro, estudió en la IUNA, actuación, sus padres no tenían mucho que ver, habían trabajado filmando y eso, pero no tenían experiencia, así que fue todo un desafío empezar a ensayar, ¿no? Y ahí fue cuando mezclaste, le propusiste a ellas, a la familia, participar de la película, o fue tu idea, digamos, o fue en conjunto la idea de que se sumaran a protagonizar sus propias vidas, digamos, ficcionada, porque me Sí, imagino sí, claro. que No te deben sería. haber preguntado, ¿esta familia está en Uruguay ahora con toda esa plata? Claro, claro. Claro. Sí, 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 los felpetos no tienen nada que ver con el juego clandestino. Son una familia como muy agradable de zona sur y muy comprometida políticamente, entonces eran muy formada, entonces eran muy cómplices de lo que estábamos haciendo, un poco de qué era lo que se estaba narrando un poco con esa ficción. Y sí, la idea inicial era que solo fuera la voz en off en el material de archivo, pero cuando empezó a aparecer la idea más de que sea una película de gángsters y que esté esta estructura paralela, bueno, yo los invité a actuar y ahí estaba el desafío, bueno, de ver cómo iba a ser, ¿no? Cómo fue toda una... Y fue un proceso largo que filmamos en etapas y en cada una de esas etapas en las que yo en el medio editaba íbamos aumentando la dificultad de las escenas, ¿no? Ya para la tercera etapa, ya para mí ellas estaban en un nivel superlativo, porque realmente el trabajo que hacen como actrices es muy increíble y creo que en parte eso es porque básicamente crecieron siendo filmadas por la cámara de Hugo, ¿no?
¿Y cuántas veces te preguntaron si el padre en la vida real sigue vivo o si en realidad es como pasa en la película? Eso causó mucha sorpresa. Ahora presentamos la película en Contracampo, en la muestra paralela de cine argentino que se hizo en el contexto del Festival de Mar del Plata. Y ahí cuando lo ven entrar a Hugo al final, saludando, ahí es como sienten como una decepción un poco grande. Ah, pero está vivo. Sí, sí, de hecho en las primeras versiones del guión, Hugo estaba, la idea era que Hugo esté con vida, pero en los ensayos se llevaban tan mal con Maribel y aparte nos dimos cuenta en un momento que el duelo habilitaba ¿no? Como la especie de estar pensando en el pasado, como, y ahí fue que decidimos matarlo, algo que fue un alivio para Maribel porque le sacamos el peso de tener que actuar junto a su padre en varias escenas. Bien, bueno, mezclaste, como decís, bueno, a familia verdadera con actores y actrices. ¿Cómo fue? Y en un contexto de conurbano, bonaerense, en este caso que vos conocés, pero quizás mucha de la gente no llega a conocerlo. Yo vi las pintadas de lomas y, como decís vos, ves de toda la zona y reconozco cómo fue este conjunto de gente de bonaerense con actores que actuaron y gente de la familia. Y muchos se conocían, por ejemplo, hay una escena que a mí me gusta mucho, que es la escena donde Alejandra se junta con un vecino para que medio que lo aprietan porque él le está levantando juego y Charlie Boto, el actor que hace del vecino, él había actuado en mi película anterior en Mauro y viven a una cuadra de distancia con Alejandra, cosa que en el ensayo ya llegaron y se pusieron a hablar, ¿cómo está tu hermano? Yo cuando vi ya ese vínculo en el ensayo dije, ah, la van a romper. Y fue así, ¿no? Como fue una escena que tuvo un ensayo y la filmamos y todas las tomas eran perfectas, tiramos varias tomas. Y creo que hay algo de ese vínculo que es clave, ¿no? Como una especie de relación de vecinos de muchos años, también una relación mía con la locación de muchos años, casi como si fuera un scouting de toda la vida. Y muchos de los actores que trabajan en la película son actores que ya trabajaron conmigo en Mauro, probablemente trabajan en la próxima película, y son gente que tiene el oficio de actuar como un trabajo de todos los días, ¿no? Son gente, por ejemplo, Leandro Menéndez, el que hace de pareja de Maribel, lleva adelante un centro cultural y un teatro en zona sur, y él trabaja haciendo varieté, ¿no? Como desde varieté para la clase trabajadora hasta obras dramáticas, ¿no? Como alguien que tiene un rango. A mí me gusta eso, son como gente como actores del music hall y de la varieté, es un poco el espíritu efervescente de los comienzos del cine, ¿no? Como hay algo de gente que está muy acostumbrada a actuar, a poder improvisar, a poder estar en el escenario creando todo el tiempo. Hablaste de que estuviste entrevistándolos antes de poder lograr lo que vamos a ver en la pantalla grande. Eh, ¿Eso te quedó para visión personal o tenés pensado hacer algo extra? Porque la verdad que da curiosidad. Hicimos, bueno, la realidad es que mucho del relato personal está mezclado con la ficción, digo, como un montón de detalles personales eh, fueron usados como mezcla, como anclaje, digo, para la ficción, como anclaje real para la ficción. De hecho, por ejemplo, con Alejandra, apenas la conocí, ella enseguida entendió qué era lo que yo estaba yendo a buscar y en todo el tiempo generaba una cantidad de material impresionante con los detalles que me contaba sobre su vida, sobre sus primeros novios, sobre cómo había transitado el embarazo, ¿no? Como que ellos tienen un ejercicio de hablar de su familia, son una familia bastante unida y muy endogámica. Y con Maribel también nos hicimos amigos así, hablando de nuestra familia como en un tono entre amoroso y bastante cruel por momentos, sin perder el cariño nunca, pero muy cruel. Y creo que ese es el tono un poco que sobrevuela la película. Hay una versión anterior de la película, que es una versión solo con el material de archivo, que cuenta un poco más extendida la relación, como la historia de la familia, y fue como una especie de boceto previo, como de apunte para esta película. Tiene muy poco material filmado, casi todo es material en off, pero da cuenta de, sí, como primero como la historia de los Felpeto extendida, como si fuera una saga familiar, y después, sí, como da cuenta de cómo fue un poco el proceso creativo, ¿no? De hacer la película. Así que en algún momento se proyectarán juntas, ¿no? Ojalá, ojalá. Bueno, eh, contaste un poquito acerca de cómo fue la proyección allá en Contracampo, allá en el Mar del Plata. Bueno,
Contá un poquito más cómo te llamaron y cómo fue la experiencia, porque la verdad que mucha gente conoce el Festival de Mar del Plata y Contracampo recién es su primera edición. ¿Cómo la viste desde tu visión de... Bueno, yo, o sea, participé de la organización un poco desde el comienzo, así que bueno, viví todo, un poco todo el proceso, ¿no? El desconcierto, o sea, yo me había encontrado con las autoridades de los que eran los directores del festival, con Juan Fernando Liman en Cannes, y estaban todos muy entusiasmados con la película. Y cuando yo empecé ya a escuchar los rumores de que renunciaban, de que un poco invitados a renunciar, me junté con ellos, les pregunté qué pasaba y ahí ya con un grupo de cineclubistas, amigos, gente muy cinéfila, empezamos a juntarnos y ver la posibilidad de hacer unas proyecciones paralelas al Festival de Mar del Plata. Y la dirección política que ese evento tomó y la dimensión que tomó fue algo que fuimos encontrando a medida que nos íbamos reuniendo, ¿no? Como fue un trabajo de síntesis de lo que pensaba cada uno, del grupo, pero siempre tuvimos claro, y creo que eso es parte de como lo que fue un éxito como acción política, que era desde nuestro lugar de espectadores del Festival de Mar del Plata, ¿no? De espectadores formados en el Bafisi, en Mar del Plata, como que desde ese lugar iba a aparecer como la potencia de la diversidad que tiene el cine argentino, ¿no? Como, porque digo, no hay tantos países en Latinoamérica y en el mundo donde haya tantas revistas de cine, tantos cineclubes, se discuta de cine todo el tiempo. Así que en ese sentido, muy contento. Nuestra proyección fue buenísima, muy emocionante. Me puso muy contento que sea la primera proyección en Argentina. Pero todo el evento, la verdad que fue. Las proyecciones de Peña, que se sumó apenas se enteró de que íbamos a hacer. Y nos honra muchísimo que haya acompañado. La verdad que fueron un éxito. Como que se demostró de que con muy poco, ¿no? Como y con un poco de visión, como enseguida se convoca a la comunidad y se hace lo que es una celebración, lo que debería ser un festival de cine, ¿no? Como una celebración de un festival de un cine que se genera un poco a los márgenes o está olvidado porque pertenece al pasado, ¿no? Acercarlo al gran público. Bueno, felicitaciones también por eso. Y ahora consultarte, este, este IGE lo seguís acompañando, por supuesto, pero no sé si ya me anticipaste, estás ya encaminado en algo nuevo, algo apretado, algo viejo. Estoy con un nuevo proyecto que en realidad venía trabajando bastante en paralelo, ya hace tiempo que vengo trabajando casi en paralelo a esta película, con otra productora, con los amigos de Un Puma, que también nos ayudaron, nos dieron una mano en esta película. Eh, y dos de los actores secundarios de Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado, Pedro Palomar y Sabino Soria, son los protagonistas de esta nueva película, que tiene algo un poco de thriller carcelario, hay algo de coqueteo con el género, pero básicamente cuenta la relación personal entre ellos, cómo se conocieron, es como una película sobre la amistad en algún punto. La vamos a esperar, vamos a esperar. Y por último, ahora sí, ¿cómo es filmar en el conurbano bonaerense? Porque me imagino que es diferente y no muchos directores aprovechan lo que es la provincia de Buenos Aires. Bueno, fue bastante diferente. O sea, yo venía de filmar Mauro en el conurbano, que fue una experiencia bastante, no solitaria, pero bueno, o sea, o sea, filmé con muy poco, casi sin seguridad, en lugares bastante peligrosos, en la calle, muy a la buena de Dios, como suele decirse. En este caso fue como una especie de colectivización de los saberes que había aprendido un poco en esa nueva película y ya acompañado por un grupo de colaboradores, bueno, los productores de 36 Caballos, de Protón. Y, y hay algo, bueno, esto de que para mí es, bueno, ir a filmar a Zona Sur, porque aparte filmo en un lugar muy específico de Zona Sur, que es donde yo crecí, que es medio entre Temperley, Lomas y Turdera, y un poco de Bursaco. Para mí iba a filmar todos los días, iba en moto, cruzaba el puente Pueyrredón, iba en moto porque le quedaba más cómodo al equipo ir junto, viajar desde otro lado de la ciudad, así que era bueno llegar y ya hay algo de la memoria que se activa, ¿no? Como medio de la memoria emotiva. Y al final de la jornada lo mismo, bueno, desarmábamos todos, no nos saludamos y yo me volvía pensando en lo que había hecho. Y hay algo como de disfrute, ¿no? Como, aparte yo ya no vivo en el barrio, entonces puedo tener como una especie de distancia amorosa también con el barrio, ¿no? Que yo creo que hay algo de eso que siento que le hace bien también un poco a las películas, ¿no? Como que la distancia, o sea, como tengo que filmar sí o sí a gente que quiero y algo que quiero, pero con cierta distancia también, ¿no? Y eso me parece que es importante en el cine.
Hernán, felicitaciones por la película. ¿Desde cuándo la va a poder ver la gente en el cine? O sea, el estreno comercial empieza este jueves en diferentes salas del país y en Capital Federal, en el Malva, los sábados a las 20 horas. Así que la gente se agende, que la busque y si no, ya saben que en el Malva los sábados a las 20 los va a poder ver. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. 426 31 de 5